Mis comentarios específicos son sobre dos artículos. El de Campuy sobre la privatización del poder coercitivo en Maya y el de José Luis Ariego sobre el cambio del modelo de tenencia, de estructura de tenencia de las empresas en México. Los dos son muy interesantes y complementarios. De alguna manera yo creo que se abren el uno al otro, pero de manera paradójica quizá hubiera sido bueno que los autores hubieran hablado antes de escribirlos. Sí, algunas cosas intentaré poner relieve que se contradicen. Creo que la hipótesis del primer artículo se resume en el siguiente texto que pone la autora: de la privatización del poder coercitivo y la confluencia del poder privado extranjero y del poder estatal han creado una situación de impunidad institucionalizada e internacionalizada con respecto a los inversores extranjeros y sus empresas de seguridad cuando cometen violaciones de los derechos humanos. Ella estudia el caso de Forza y su involucración en violaciones de derechos humanos tanto en Yanacocha como en Río Blanco, Majás. Pero sobre todo se basa en esos dos casos. Creo que el trabajo documenta bien la historia de esos casos, pone de relieve cómo ha habido cómo hay una confusión, una ambigüedad en donde termina el poder coercitivo del Estado, donde comienza de las empresas, como la policía trabaja a veces como policía en las órdenes del Estado, pero a veces es utilizada por empresas de seguridad o directamente por parte de las empresas. Y un tío muestra un cuadro de ambigüedad en el uso de la fuerza coercitiva que corresponde al Estado. Ya lo llama que hay una privatización, y de hecho yo creo que sí, que será una privatización del poder coercitivo, que multiplica el poder represivo frente a la población y que por otro lado hace más difícil atribuir las responsabilidades penales. Cuando participa un policía que está colaborando con Forza en un acto violento, que puede ser un acto penal, como el caso de reporta de Yanacocha o de Majás, está actuando en nombre del Estado, está actuando en nombre de la empresa. Si es en nombre del Estado y la violación de derechos humanos, legalmente el Estado tiene una responsabilidad. Si es parte de la empresa, el Estado no tendría esa responsabilidad. O sea, ahí se generan unos espacios de impunidad muy grandes. Ella pone también de relieve que la incidencia de conflictos sociales en torno a la minería ha promovido este tipo de arreglos. Este tipo de arreglos mixtos sería una asociación público-privada bastante negativa. Si hablamos también de asociaciones público-privadas positivas, esta sería bastante negativa, en la cual pues el conflicto se puede reprimir con menos costos políticos a veces y eso con mucha más impunidad. La autora, hasta ello, me parece que plantea unos temas importantes que ponen de relieve, una vez más, déficits institucionales. A los casos de autora yo conozco por experiencia, conozco el tema de Afrodita, la cordillera del Cóndor y la participación del ejército en ayudar a llevar a cabo exploración que en teoría está prohibida por el gobierno. Es un poco extraño. Si el Ministerio ha dicho que no se puede hacer exploración y el ejército es el que está trasladando a la gente que hace la exploración. Ese tipo de cosas que son muy llamativas, que tienen que ver con déficits institucionales, con poder de las personas, de las empresas, con desatención del propio Estado hacia el ejército y la policía, que buscan tener sus facilitas en distintas cosas, o hasta posibilidades de corrupción por mandos que alquilan la fuerza o los helicópteros para hacer eso. Como es un tema muy opaco, pues cabe pensar que clave de todo eso.
Mis dudas son sobre la explicación que da la autora. Ella pone el énfasis tanto en la participación de empresas extranjeras como en que la existencia de regímenes reguladores internacionalizados en combinación con que las empresas tienen una relación con el extranjero es uno de los factores promotores de impunidad. Y a mí me parece que esa hipótesis es muy cerrada, y ahí es donde entra a dialogar con el artículo de México, el cual Saliego pone de relieve como en la privatización de la minería en México los grandes vencedores fueron algunos de los grandes grupos económicos mexicanos, como el Grupo México, que también tiene aquí Sauder, y como esos grupos que tenían mucha entrada dentro del aparato estatal han ido modificando las regulaciones, han tenido fuerza para modificar el régimen sindical, para reprimir también protestas y para ir modificando las regulaciones a su favor. Y precisamente parte de la explicación de eso es porque están conectados con el poder estatal, porque son nacionales, están directamente conectados con el poder estatal. En ese sentido, la explicación de Campuis a mí me parece que ya tiene la hipótesis de que la internacionalización es lo que genera impunidad y busca que los datos, digamos, forzarlos un poquito para que digan eso. Y yo creo que podría haber dialogado más con otros datos que están ahí, que es como actores nacionales en muchas ocasiones hacen de brokers con esas empresas internacionales para acceder al Estado, que puede ser propias empresas transnacionales o puede ser actores cercanos al poder político y económico nacional. En ese sentido, me parece que el artículo nos pone de relieve elementos muy importantes y a la vez deja de explorar suficientemente los factores nacionales y de política nacional que harían posible también luchar más directamente contra esa impunidad. Porque cuando se pone todo en la esfera internacional, pues eso queda. Muchas gracias. Bueno, a continuación, los comentarios de Gustavo Cabrera. Gustavo Cabrera es economista egresado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, tiene una maestría en New York University en gerencia de organizaciones de servicio público internacional, especialidad en gestión y finanzas internacionales, convención en políticas públicas y de desarrollo social. Posee además un máster en administración en la Universidad de San Ignacio de Loyola, Escuela de Negocios y College de Fullerton, en California. Actualmente ejerce la gerencia del Fondo Minero de la compañía minera Antamina y preside el Comité de Asuntos Sociales de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Es conferencista y docente de diversas universidades locales en temas de desarrollo sostenible a nivel corporativo, con énfasis en el desarrollo territorial, y ha gerenciado fondos para el desarrollo social, económico y productivo en el ámbito público y privado. Actualmente es responsable de la política de responsabilidad social corporativa con estándares GRI e ISO 26000 de la compañía minera. Muchas gracias. Creo que el tiempo es más corto del que yo pensaba, así que voy a acelerar para que no te pase. Así que voy a correr el riesgo de al no haber leído realmente la revista en su integridad, como hubiera sido mi deseo. Fui notificado de esto hace menos de 48 horas, pero igual hice mi chamba de leer los dos artículos que me tocaba ver, así que corro el riesgo de comentar en general de estar de acuerdo contigo, Javier, sobre la generalidad en que la línea investigativa de la revista, creo que sí, sus diversos enfoques dan efectivamente, nos dan todo el espectro de problemática y conflictos que tiene efectivamente el sector minero. Yo lo que quiero enfatizar en base a lo que he leído de las dos investigaciones, quiero quedarme con dos aspectos que ambos autores, debido al sesgo de la investigación o el foco de la investigación, quizás no profundizaron. Y
yo quiero referirme a dos aspectos que se refieren al tema del rol del Estado, sus capacidades, y cómo es que la función del rol del Estado a nivel básicamente subnacional no ha acompañado el éxito del proceso de generación exitosa, instalación de grandes enclaves mineros que se han dado sobre todo al interior del país. Y el segundo aspecto, en donde sí coincido en algunos aspectos con lo que plantea uno de los autores, es en cómo las empresas mineras pueden redefinir sus funciones de responsabilidad social corporativa de una manera más ampliada y más articulada con las políticas de Estado, de manera que cualquiera de las actividades que ellos decidan invertir puedan tener mejores condiciones para sostenerse. En cuanto a lo primero, yo creo que efectivamente las empresas mineras, al desarrollarse, al instalarse, generan profundos cambios en lo social, en lo político. Eso creo que es innegable y todos lo conocemos y no vale redundar sobre ello. El gran tema es que el Estado no ha sabido acompañar y no ha sabido redefinir también sus roles, y los procesos de descentralización que han estado vigentes, algunos truncos, algunos no avanzados, no iniciados y otros dejados de lado, no han tomado en cuenta que muchas de la necesidad que ha tenido la población, entre comillas, afectada o impactada por el aporte minero, requería de un Estado mucho más eficiente, mucho más eficaz, en tanto los recursos que se generan a partir del desarrollo minero no han estado o no han sido y no son a la fecha adecuadamente gestionados. Y por tanto lo que seguimos viendo son indicadores de tipo socioeconómico, que creo que Enrique ha abundado sobre ellos, en donde el crecimiento de los aportes mineros a las cuentas fiscales y que regresan como forma de canon minero a las regiones no han tenido un correlato de transformación social y económica en las poblaciones impactadas. No hemos visto tampoco que se hayan desarrollado políticas públicas adecuadas que acompañen este proceso de inversión minera. En muchos casos hemos visto prácticamente que la empresa minera ha sustituido plenamente el rol del Estado y es vista la empresa como único actor institucionalmente más sólido para responder a las demandas. De hecho, la presencia de los aportes voluntarios en los últimos 5 años han tenido como única manifestación el hecho de que estos hayan sido de forma participativa, consensuada con comunidades, y hoy, bajo el esquema de negociación que acaba de terminar, y ustedes conocen de esta negociación que hemos tenido con el Estado peruano, nos preocupa que muchas de estas iniciativas de inversión que tuvieron procesos participativos y consensos para su identificación, desarrollo y gestión no vayan a ser sostenidos bajo el esquema que actualmente se ha negociado. Entonces, los recursos que antes estaban bajo gestión privada, ahora, no solamente los que hubieron, sino los que van a haber en adición, son o van a ser gestionados desde el gobierno central. Y lo que nos preocupa entonces es el proceso, cómo es que el gobierno, el Estado y los programas sociales van a apropiarse de la gestión de estos proyectos que algunas empresas mineras hemos desarrollado, creo, con bastante éxito, y algunas, incluso las estadísticas nacionales pueden demostrar. Y es ahí donde hemos identificado la línea investigativa de los dos autores logran resaltar cómo es que empresas mineras de gran escala pueden articularse plenamente algunas políticas públicas, no solamente en términos asistencialistas, que no es nuestro rol, sino en contribuir que algunas de las inversiones del ámbito social, en educación, en salud, por ejemplo, y también en el ámbito del desarrollo productivo, puedan gestarse desde la gestión privada y luego poder ser sostenidas desde el ámbito
público siempre que se generen las capacidades de gestión, las capacidades de eficiencia y evitar que los recursos de canon que genera el sector minero puedan ser dispendiados. Y ahí es donde creemos que los factores, el concepto ampliado de responsabilidad social que tienen las empresas mineras, debe incluir fundamentalmente el desarrollo de políticas que se articulen a programas nacionales, y ahí coincido con la creación de este nuevo Ministerio de Inclusión Social, donde estamos en conversaciones con ellos para ver qué programas, qué iniciativas que ya han sido desarrolladas por el ámbito privado minero puedan ser apropiadas por ellos, validados y luego llevados a nivel de política pública. El fortalecimiento de capacidades es fundamental. Nosotros hemos colaborado, hemos contribuido en gran medida a que alcaldes, funcionarios públicos del ámbito subnacional tengan las debidas capacidades de gestión que hagan posible un uso eficiente, transparente de estos recursos. Nosotros hemos invertido ingentes cantidades de recursos para que estos funcionarios y sobre todo las autoridades locales, los decisores políticos puedan tener por lo menos criterios de asignación de gasto público y de inversión que no se den de manera regresiva como se está haciendo actualmente. Políticas como el empleo local, el desarrollo de proveedores, financiamiento de emprendedurismo, becas a jóvenes, emprendimientos locales, generación de confianza y credibilidad, es decir, convertirnos en un aliado para el desarrollo. De hecho, Antamina se ha podido posicionar en el colectivo, en el consciente colectivo de Ancash como una empresa que siempre está dispuesta a escuchar, siempre está dispuesta a sentirse un aliado más y un actor más. Lo que no queremos ser vistos es como el único actor y resolutor de los problemas estructurales de pobreza que tiene el país. Y aquí quiero compartir con ustedes una cuestión de 2 minutos, Martín, un estudio que trabajamos con GRADE respecto de cuál ha sido el impacto precisamente de nuestra presencia en la región y en el país. Y me voy a permitir leer algunos aspectos concluyentes de este estudio que creo que están altamente relacionados con la línea investigativa que pretende la revista en este número 68. ¿Vale? Todo proceso de cambio implica algún grado de estrés social para la población. En consecuencia, tenemos que la satisfacción de las necesidades y la adaptación al cambio, 2 elementos claves para aproximarnos al estrés social. Entendiendo la trayectoria de aceleración de los procesos de cambio, podemos ubicar los temas sensibles donde el estrés se concentra. La identificación de la trayectoria y aceleración nos puede ayudar a direccionar el cambio, mientras la ubicación de temas sensibles al estrés social nos puede ayudar a mitigar los efectos adversos del cambio social. Según la información obtenida, este es un trabajo de campo que hicimos conjuntamente con GRADE, Antamina ha sido un factor de cambio relevante en San Marcos, el distrito de San Marcos, y ha experimentado transformaciones aceleradas en términos económicos, sociales y políticos. En San Marcos se observa una mejora de la infraestructura, y para ello hay una mejora en los indicadores de educación y de salud. Los avances en infraestructura son mayores en el distrito de San Marcos, sin embargo el efecto de estas mejoras no es proporcional a las mejoras en los indicadores de salud y educación. Es decir, no es ya un tema solo de acceso y disposición de recursos, sino en cómo administramos aquello que construimos como infraestructura. Y el gran problema está ahí. El gran cuello de botella está en ya no conseguir recursos para dar la infraestructura y cerrar brechas de acceso a servicios básicos, por ejemplo, aspectos que son plenamente cubiertos en algunos distritos ya de Ancash, sino en cómo administramos el sistema de educación, de salud o incluso los sistemas de acceso a agua potable y saneamiento. El gran cuello de botella está precisamente ahí. En lo que concierne a las dinámicas económicas, en San Marcos ha marcado significativa distancia respecto de otros distritos aledaños. Esta distancia se observa no solo en el tema de ingresos y gastos, sino que en la composición misma del ingreso. El aumento notable de ingresos asociados a la venta de mano de obra en San Marcos ha generado que dicho ingreso componga el 70.4% del total de los ingresos de un hogar promedio en San Marcos. 70%. Por lo tanto, es posible afirmar que la economía se ha tornado fundamentalmente laboral
y de carácter rentista minero en el distrito de San Marcos. San Marcos presenta un paulatino abandono de la actividad agropecuaria como producto prioritario de ingreso o abastecimiento. Y otro aspecto importante de las transformaciones de orden económico que lo representa el rubro de negocios, el cual ha experimentado un incremento importante en el número de establecimientos e ingresos que generan. La pobreza en el distrito de San Marcos se sitúa todavía, a pesar de presencia minera de 10, casi 11 años ya, en el 70%. Es decir, todavía tenemos niveles altos de pobreza a pesar de la presencia de recursos indígenas. No hay duda que han habido mejoras significativas en la satisfacción de algunas necesidades básicas insatisfechas. Lo que consideramos riesgoso es cuán sostenible es este proceso de presencia de recurso minero urgente en un distrito y cuán sostenible es respecto de la capacidad institucional que tiene el Estado a nivel subnacional para poder gestarlo. Y termino con una frase: las mejoras en San Marcos son evidentes, pero no queda claro si son sostenibles, puesto que el flujo de dinero de las familias y el municipio dependen de una sola actividad, la dentamina, la minera. El peligro que está generando un desarrollo dependiente es que está generando un desarrollo dependiente y rentista. Para evitarlo habría que mitigar el estrés institucional provocado por la incapacidad de procesar la trayectoria rentista que está tomando el cambio, así como plantear formas de aprovechar el boom extractivo para generar un desarrollo diversificado y productivo. Esto es un rol de Estado. Nosotros queremos ser actores en esta solución. Gracias. Bueno, le damos un agradecimiento especial a Gustavo Cabrera, porque efectivamente reemplazó a Pablo Velaflor, que iba a comentar esto el día lunes, notificado el cambio. Bueno, ahora pasamos a los comentarios de Gerardo Damonte Valencia. Él es doctor en antropología por la Universidad de Cornell. Se desempeña como investigador en el área de recursos naturales del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE, siendo además profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gerardo conduce proyectos en 3 áreas temáticas interrelacionadas: industrias extractivas y sociedad rural, conocimiento local y cambio climático, y territorios y movimientos sociales. Su trabajo está geográficamente enfocado en Latinoamérica, en particular en los Andes centrales. Entre sus publicaciones figuran los libros The Constitution of Political Actors, Peasant Communities and Mobilization in Bolivia and the Peruvian Andes, Construyendo Territorios, Narrativas Aymaras Contemporáneas, así como varios artículos referidos a las consecuencias sociales del desarrollo extractivo en los Andes. ¿No? Ustedes, Gerardo. Bueno, muchas gracias, Martín, gracias por la invitación. Antes que nada, felicitarlos por un número más, y la verdad es que es, digamos, por experiencia propia con antropológica, sé que es un parto sacar una revista de estas y de la calidad que han logrado, y creo que es hora que las universidades del Perú empecemos a producir, digamos, journals y revistas que puedan transmitir lo que se investiga.